Y ahora vamos a cambiar rápidamente el ángulo de la información. Eso es lo que siempre quise decir en radio, para hablar de la poda en la ciudad de Buenos Aires, la poda y la extracción de árboles públicos, no del árbol que tenemos en casa con suerte, sino de todos los árboles que están en las veredas y en los distintos espacios públicos. Esta semana se confirmó en la Cámara, en la sala primera de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, un fallo de febrero que había ordenado suspender podas y extracciones hasta que no se cumpliera con lo dispuesto por la Ley de Arbolado Público Urbano, la Ley 3263. El fallo era del juez Guillermo Scheibler, que fue confirmado esta semana por la Cámara y que tiene que ver sobre todo con orden, o sea, con hacer la evaluación técnica antes de poder extraer, con consignar qué tratamiento se va a hacer de cada árbol. Recordemos que en algunos casos fueron extracciones polémicas, como la Plaza Gurruchaga, el famoso Gomero, o el Ombú, ahí en la Plaza de Armas, en el Bajo. Fueron casos en los que los vecinos realmente reclamaban que primero se tratara el árbol, que se agotaran todas las instancias para poder recuperarlo y que en ese caso se viera qué hacer. No pasó en ninguno de los dos casos, fueron extraídos y bueno, también otros árboles en otros espacios urbanos muy queridos. Este sábado arrancó la veda primaveral de poda, por lo tanto durante 90 días igual no se pueden podar árboles porque comienzan a crecer los brotes, entonces se suspenden las intervenciones a menos que sean urgentes. Pero sí está entonces en vigencia este fallo que fue confirmado y que el gobierno de la ciudad ya anunció que va a apelarlo. Mientras tanto, vamos a hablar con Claudia Heras, que es una vecina y también abogada, que es la que originó el recurso de amparo presentado en 2017, hace ya 4 años, al que hizo lugar el juez Scheibler en su momento y que dispuso la medida cautelar. Después se fueron sumando denuncias de otros vecinos, pero esa fue la que originó un poco todo. Claudia Heras, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, muchísimas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y queríamos consultarte primero cómo nació todo, cómo y por qué presentaste este recurso de amparo por los árboles públicos. Bueno, este recurso se me ocurrió iniciarlo porque yo vivo en el barrio de Villa Urquiza y ya había habido 2 campañas de podas muy virulentas y estaba observando de qué manera destruían los árboles y en 2 oportunidades ya me había opuesto a que cortaran el árbol que está en mi puerta, con un desgaste emocional muy importante, porque tuve que enojarme mucho para que no lo cortaran. Y bueno, todo esto me hizo reflexionar acerca de que tenía que haber otra vía, no solo el enojo, para evitar que siguieran mutilando los árboles. Así fue que me puse a estudiar el tema desde lo jurídico y legal, y bueno, encontré que el camino es pedir la aplicación efectiva de la Ley de Arbolado Público 3263. Esta es una ley excelente, pero lo que pasa es que no se cumple. El tratamiento y cuidado, o que debiera ser cuidado, que no lo está haciendo, del arbolado está delegado ahora en las comunas de la ciudad. Pero el contrato a las empresas que van a desarrollar estas tareas, esta licitación la convoca el Poder Ejecutivo de la ciudad. Esto no está delegado en las comunas. Entonces, el Ejecutivo convoca la licitación y otorga el contrato a las empresas que considera que van a cumplir acabadamente con las condiciones del pliego. Lo que es llamativo o extraño es que son empresas que no se dedican al arbolado ni a temas que tengan que ver con las plantas, con la vegetación, sino que en varios casos, por ejemplo el caso de Mantelectric, son empresas que se dedican a obra pública y básicamente a temas de instalaciones eléctricas, con lo cual se advierte desde el primer momento que no tienen la capacitación ni la estructura suficiente para atender adecuadamente a los requerimientos de estos contratos.
¿Qué es lo que dice vio, la ley sí, específicamente sobre la preparación? La ley y el pliego de especificaciones técnicas. ¿Fija algún tipo de preparación, experiencia, título? sí, sí, la ley dice que tiene que el personal que intervenga en el tratamiento del arbolado tiene que estar previamente capacitado y esa capacitación haber sido certificada por la autoridad de aplicación. Esto no se verifica porque no existe en el gobierno de la ciudad no está prevista ninguna capacitación, ni mucho menos entonces una consiguiente certificación. Es decir, que quienes van a hacer los trabajos no cuentan con la experticia necesaria. El pliego también requiere que los inspectores que son de la empresa, porque tiene que haber un inspector por parte de la empresa también, tienen que tener por lo menos 5 años de experiencia en el tema de arbolado previa, ¿no? Entonces, eso tampoco se cumple. Lo que sucedió a raíz del amparo y de la medida cautelar, digamos, hay que pensar que todo esto es un trabajo de hormiga, ¿no? Yo siempre lo planteo así, porque estamos frente a contratos muy, muy fuertes, muy onerosos. La última licitación es de 2.500 millones de pesos para el tratamiento del arbolado de alineación, es decir, de los que están en las veredas. Y hay otro contrato por 1.700 y monedas, millones de pesos, para el tratamiento del arbolado de los parques y plazas. Es decir, hay mucho dinero en juego y por lo tanto muchos intereses comprometidos. Por eso este es un trabajo que hay que ir haciéndolo de manera muy, muy tesonera y consecuente. Pero lo cierto es que, una cosita más antes de que me vuelvas a preguntar, lo cierto es que ya por la medida cautelar hubo un impacto y fue que el gobierno de la ciudad contrató a más de 100 inspectores más ya capacitados, algunos más y otros menos, para que intervengan en los trabajos de poda. Firmó también un convenio con la Facultad de Agronomía para que ésta proporcione cursos de capacitación para los inspectores. De todas maneras, ese convenio era por un año, y venció a fin de 2020. Pero hay un paso dado. Es cierto que ahora los inspectores en general están presentes y muchos tienen formación, otros no, porque hasta hay algunos que son estudiantes. Es decir, es un poco relativo. Pero algo vamos avanzando. Quería consultarte también, ahora me pongo un poco en abogada del diablo, pero ¿qué pasa con los árboles que están afectando con sus raíces o con sus ramas propiedades? Porque eso también es un hecho, ¿no? Que en muchos casos árboles de alineación están complicándole la vida a más de un vecino. Sí, por supuesto. Estos son casos que están totalmente contemplados y que tienen que ser atendidos. Es decir, el amparo no plantea nunca más se pode ningún árbol. No se trata de eso. Se trata de hacer podas adecuadas y necesarias. Entonces, cuando hay un árbol, yo tengo un caso en mi vereda. Tengo un plátano, está totalmente levantada la vereda. Pedí varias veces al gobierno de la ciudad que me arregle la vereda y, por supuesto, va a tener que recortar las raíces, y no lo hacen. Entonces, algún día se va a caer alguien en la puerta de mi casa, se va a lastimar, y yo lamento por esa persona a la que no estamos cuidando como corresponde. Entonces, cuando un árbol levanta las veredas o las ramas invaden una propiedad, es perfecto, está muy bien y es adecuado y es legal que vaya una cuadrilla y recorte esas ramas que están invadiendo. Nadie va a objetar eso. Es decir, no se trata de ser fundamentalista, sino de ser razonable y coherente. Quería consultarte también, me acordaba de algunos árboles y estaba hablando también el otro día con el ingeniero agrónomo Carlos Anaya, que participó también dando su voz experta en la causa, y me decía eso de los árboles que se podan mal, que se podan quizás con la copa muy hacia arriba, que se les sacan muchas ramas y que por lo tanto se convierten en árboles esbeltos. ¿Qué riesgo tiene esto? ¿Qué riesgo representa esta mala poda? Es un riesgo muy importante porque le cambian completamente la estructura al árbol.
Esa poda, que queda como un plumero arriba, se le llama poda en forma de cola de león, como el león que tiene como un pompón en la cola. Entonces, perdóname un minutito, porque no sé si se escucha que me entran mensajes. Sí, sí, se escuchan porque estamos Perdón, hablando ahí ya con le bajé, Claudia por perdón. Meet. Sí, sí, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando el árbol tiene una copa frondosa y mantiene su estructura, esto hace que pueda resistir mejor los embates del viento, porque se va amortiguando. En cambio, un árbol que es solo un palo largo con un copete en la punta es mucho más susceptible de sufrir el impacto del viento y caerse. O sea que en realidad es una poda que atenta contra la seguridad, porque uno de los lemas, digamos, o los eslogans del gobierno de la ciudad es que las podas propenden a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto es exactamente al revés. Eh, o sea que es pernicioso e inseguro. Había adelantado el gobierno porteño que iba a apelar la medida. Sí, efectivamente, planteó un recurso de inconstitucionalidad que en este momento está en trámite. Yo tengo que contestarlo y los demás, porque acá vale una aclaración. Hay 3 amparos que están ahora formando lo que se llama un solo frente actor. Es decir, la sentencia se ha dictado con respecto a 3 juicios iniciados. Uno por Virginia Flores, que fue la primera que inició, otro por mí, que fui la que inició a continuación, y otro por María Soledad Barruti. Entonces, la sentencia esta se aplica a los 3 juicios. Entonces, somos estas 3 partes, estos 3 actores o actoras, las que tenemos que contestar ahora el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de la ciudad. El procedimiento es el siguiente. Este recurso, digamos, va a ser analizado por la Cámara, en la misma sala que dictó la sentencia, que evalúa si jurídica y procesalmente corresponde hacer lugar o no. Si lo rechaza, que es lo que yo creo que va a suceder, es mi impresión personal, el gobierno de la ciudad tiene una posibilidad más, que es ir al Tribunal Superior de la ciudad, que sería un equivalente a la Corte Suprema, pero en la ciudad, con un recurso de queja. Con ese recurso de queja, ahí se verá si el Tribunal Superior le hace lugar a la queja y la analiza y la considera, o la rechaza de entrada. Pero de todas maneras, con lo que se resuelva ahí, en principio quedaría así definitivamente cerrado el tema. Claro, bueno, me quedaba pensando también, entonces, el modus operandi, para resumir en este contexto, para cumplir con la ley, sería que cuando se hace una poda o se proyecta una poda, primero se especifica por qué se necesita cortar, qué se va a hacer, se presenta un informe que además esté avalado por una autoridad competente, por un inspector que tenga al menos 5 años de experiencia, que esté graduado, y una vez así es que se hace esta poda, lo cual iría en contra a veces de la poda que se hace por corredores, ¿no? Como recuerdo que se agarra una cuadra y se poda todo. Claro, estamos hablando siempre de podas y de talas y de extracciones, ¿no? Lo hacemos de manera genérica, pero sí, lo que vos decís es aplicable a todo este tipo de intervenciones. Sí, la poda por corredor es una de las formas que tiene previsto realizar las podas el gobierno, y está previsto también en los pliegos. Pero no quiere decir que sea por corredor que se tengan que podar todos y cada uno de los árboles de esas cuadras. Quiere decir que las cuadrillas van a ir interviniendo a lo largo de esas cuadras, pero solo sobre los árboles que fueron previamente señalados y justificados por el inspector. Entonces, el problema no es si la poda es o no por corredor, sino qué pasa en ese corredor con cada uno de esos árboles. Perfecto, clarísimo, Claudia. Bueno, te agradecemos muchísimo por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, gracias a vos y gracias por difundir esto que es tan importante. Y una cosita más, la sentencia, aunque esté apelada, es de cumplimiento efectivo. Eso es muy importante que se tenga conocimiento.
¿Mm? Perfecto. Bueno, quedaremos entonces atentos a qué es lo que pasa con el arbolado posterior a la poda, a la veda de la poda primaveral. Estábamos hablando con Claudia Heras, que es la vecina que presentó uno de los amparos que dieron lugar a este fallo del arbolado que frena las extracciones y las podas de arbolado público hasta que no se garantice el cumplimiento de la ley que lo regula justamente. Bueno, nos quedamos atentas entonces a eso. Yo soy vecina cercana del gomero ahí de Plaza Gurruchaga, que tuve que verlo ahí como lo extraían lamentablemente y lo hacían tronquitos. Es un gomero que daba mucha sombra a los juegos ahí de la plaza. Bueno, ahí da fe Quique, que vive muy cerquita y que bueno, también estuvieron los vecinos ahí preguntando. ¿Te puedo decir algo más sobre el gomero? Una cosita breve. Dime. Mira, el informe que se había hecho sobre el gomero decía que a largo plazo podía llegar a indicarse la extracción, pero que a mediano plazo, en lo inmediato, más que en lo inmediato, lo que había que hacer era en una de esas recortarlo un poco, porque tenía unas ramas muy largas, y que simultáneamente había que ir plantando algunos árboles alrededor para ir generando esa sombra y ese beneficio que daba el gomero. Pero no se cumplió con esta indicación de la ingeniera Guarnaschelli, que es la docente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Dasonomía, a quien se le pidió el informe. Es decir, que se le pidió este informe y se hizo todo lo contrario. Esto también es muy importante. Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la aclaración. Era Claudia Heras, la vecina que presentó el amparo que dio lugar a uno de los amparos que dieron lugar a este fallo del arbolado. Vamos a estar atentos entonces después de la veda de la poda a ver qué ocurre con los árboles de la ciudad que tanta sombra nos dan, que bueno, son tan importantes. Y bueno, ahora con la primavera muchísimo más.